Con las convocatorias confirmadas de las selecciones sudamericanas para las eliminatorias, sabemos cuáles son los nuevos valores de mercado de cada país. Es por eso que hoy vamos a ordenar a las 10 selecciones sudamericanas en una lista de la más barata a la más cara, comparándolas a su vez con su valor en la última fecha de eliminatorias disputada, allá por noviembre de 2023. Dicho esto, si te gusta suscríbete, yo soy T10 y dale play. Empezamos por el puesto más bajo de la lista que, como no podía ser de otra manera, corresponde a Bolivia. La selección de altiplano tiene un módico valor de mercado de 15.500.000 euros, una cifra que, para tomar dimensión de lo baja que es, tendríamos que compararla con clubes sudamericanos. Universidad de Chile, Barcelona de Guayaquil o Barraca Central de Argentina tienen un mayor valor de mercado que la selección boliviana. Aún así, algo positivo para ellos es que aumentaron 1.500.000 euros en valor de mercado con respecto a la anterior fecha de eliminatorias, lo que significa que hay un avance, mínimo, pero un avance al fin. Para encontrarnos con la novena posición tenemos que casi triplicar el valor de Bolivia, ya que cotizada en 40.850.000 euros se encuentra la selección peruana, siendo la anteúltima más barata de toda Conmebol y habiendo bajado su valor con respecto a la anterior fecha de eliminatorias. En estos 10 meses, entre la fecha número 6 y la número 7 de eliminatorias, Perú perdió 2.150.000 euros en valor de mercado. Esto se explica porque la vieja generación de Perú sigue teniendo mucha participación en la lista de convocados. Fueron muy pocos los jóvenes que pudieron asentarse y crecer en el seleccionado nacional, lo que provocó un deterioro y nulo crecimiento en el valor de mercado de Perú. De una selección en caída libre pasamos a una en pleno auge, ya que Venezuela es la octava de esta lista. La selección vinotinto casi que duplicó su anterior valor de mercado, pasando de valer 46 millones a 80.150.000 euros en tan solo 10 meses. Uno de los factores que más impactó en la tremenda suba del valor de Venezuela fue la exitosa temporada que tuvo Ángel Herrera en el Girona, en donde cuadriplicó su valor y se convirtió en el jugador venezolano más caro de toda la historia, valiendo él solo 25 millones. Pero eso no es todo, también hay que tener en cuenta a la nueva generación venezolana, que viene más pujante que nunca. Venezuela ya superó a Perú y de seguir así superará a varias selecciones sudamericanas más. Entre ellas a Chile, que viene jugando con fuego hace ya unos años. La Roja se mantiene en el séptimo lugar de esta lista con un valor de 88.550.000 euros, habiendo aumentado un poco más de 8 millones en los últimos 10 meses, pero sin trasladar dicha mejora al plano futbolístico. Desde el 2018 que la selección chilena viene en franca decadencia. Veremos si con la contratación de Ricardo Gareca este panorama tan desalentador se puede revertir. De momento se están quedando afuera de otro mundial, el tercero de manera consecutiva, y la diferencia con el resto de selecciones de Sudamérica se agiganta cada vez más. En el puesto número 6 nos encontramos con Paraguay, una de las integrantes del grupo de 4 selecciones que perdieron valor de mercado en los últimos meses. La selección albirroja mantiene un enorme valor de mercado comparado con las selecciones que tiene por detrás, siendo casi de 50 millones de euros la cifra que lo separa del séptimo lugar. Pero desde la finalización de la fecha número 6 de eliminatorias a la actualidad, perdió 8.820.000 euros en cotización. Por una parte, esto se explica porque sus grandes estrellas, como Julio Enciso o Miguel Almirón, dejaron de crecer en valor debido a las lesiones y la falta de continuidad. Por otra parte, se explica porque el último año de Paraguay como equipo fue realmente muy irregular,
no consiguieron buenos resultados en lo más mínimo y eso se vio reflejado en el valor de sus jugadores. Con casi el doble de valor de Paraguay, nos toca hablar de Ecuador, que integra la quinta posición de esta lista. La tricolor fue una de las selecciones que más creció en los últimos 10 meses en cuanto a valor de mercado. Aumentó en casi 30 millones de euros su valor y llegó a una cotización récord en su historia de 256.400.000 euros. Sus jóvenes promesas que consiguieron asentarse en Europa son los principales causantes de esta drástica subida. Pervis Estupiñán, William Pacho, Piero Hincapié son algunos de los nombres responsables de este aumento. Vale la pena mencionar que con este nuevo valor de mercado, Ecuador superó a grandes selecciones europeas como Suiza, Polonia, Austria o Escocia, a las cuales ya no tiene nada que envidiarles futbolísticamente. Además, Ecuador es una selección en ascenso al igual que Venezuela, por lo que todavía es muy pronto para pensar que este número es su techo. Más bien, creo que en los próximos años seguiremos viendo el meteórico ascenso de este seleccionado. Al igual que ocurrirá con la selección ubicada en el cuarto lugar de esta lista. Me refiero a Colombia, que cada día se afianza más como la cuarta más cara de Conmebol, y en este último tiempo viene creciendo a pasos agigantados. En los últimos 10 meses su valor se incrementó en 33.400.000 euros y consiguieron llegar al total de 290.400.000 euros. De no haber conseguido una actualización positiva en su valor, Colombia se hubiera encontrado empatada con Ecuador, ya que esta selección consiguió llegar al valor de Colombia en la última fecha de eliminatorias. Esto habla de la paridad e igualdad creciente entre estas dos selecciones, que a día de hoy tiene a Colombia por delante, pero que hace meses vienen peleando cabeza a cabeza en una rivalidad sin igual. Nos vamos a la tercera posición, en donde por casi 200 millones de euros Uruguay supera a Colombia. La celeste sigue teniendo un increíble valor de mercado de 488 millones de euros. En estos últimos 10 meses mantuvieron su cotización y recibieron una mínima mejora de 2.100.000 euros. La enorme diferencia que presenta Uruguay con sus perseguidores más cercanos le aseguran el tercer puesto por bastante tiempo más, al tener jugadores como Federico Valverde, Darwin Núñez o Manuel Ugarte, con valores de mercado dignos de ser los mejores en sus posiciones, se encuentran en otro escalón de jerarquía con respecto a casi toda Conmebol, siendo solamente superada por dos selecciones. La primera de ellas es Argentina. La albiceleste sigue consolidada en la segunda posición con una diferencia aplastante de 327 millones de euros de la tercera. Aún así, en estos 10 meses de parate de eliminatorias, Argentina perdió 17 millones de euros en valor, lo que, pese a ser campeona del mundo y bicampeona de América, la aleja cada vez más del primer lugar de la lista. Cabe mencionar que fuera de la lista de convocados de Lionel Scaloni se encuentran algunos jugadores muy valiosos, como Ezequiel Palacios, Alan Varela o el propio Lionel Messi, que no fue convocado para esta doble fecha de eliminatorias. De esta manera llegamos a la primera posición del video, correspondiente a Brasil. Como no podía ser de otra forma, la verde amarela vuelve a ser la selección mejor cotizada de las eliminatorias sudamericanas. Su actual valor total es de 976 millones de euros, aunque cabe mencionar que fue por diferencia la selección de la lista que más valor perdió en estos 10 meses de transición. 64 millones de euros fue lo que perdió Brasil en este último tiempo, lo que se puede explicar teniendo en cuenta el bajo rendimiento de algunas de sus estrellas en Europa y sobre todo por la pésima actuación que tuvieron en la Copa América. De esta manera terminamos la lista del video de hoy. Si te gustó, por favor suscríbete y dale like, que ayuda muchísimo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Yo soy T10 y nos vemos mañana con otro videazo sobre el fútbol sudamericano. Chao.